Atención, Valentina, ¿cómo me escuchas? Ahora bien, muy bien. Muy buenas noches. Disculpame, pero tengo un frío que me afectó la garganta. Y cuando se me afecta la garganta, me afecta el lóbulo izquierdo del cerebro. Prepárate porque viene el invierno, vas a estar complicado. Por favor, Valentina. Me gusta más Valentina que Natalia. ¿A vos cómo te gusta que te llamen? Me gustan mucho mis dos nombres, así que vos me podés llamar Valentina. Hay mucha gente que me dice Valentina, hay mucha gente que me dice Natalia y hay mucha gente que me dice Natalia Valentina. Así que vos sentite libre de llamarme como gustes. Bueno, permitime que le avise a la gente que vamos a tener una charla en lo posible lo más relajada que pueda ser, porque si no me aumenta la disfonía. Y solo yo quiero charlar con Valentina, así que por favor, la gente que está escuchando la radio y que pide ir al aire, cuando charlemos 10, 15 minutos, entonces tal vez vayamos agregando gente, siempre y cuando Natalia esté dispuesta, porque si Natalia dice, no, apóstol, no quiero hablar con ningún macaco de América Latina, entonces seguimos Valentina y yo charlando hasta que se me cure la disfonía. No seas malo, invitémoslos. Vos decís esto. Vamos a hablar de vino, si el vino es algo para compartir, así que invitémoslos. Pero si son el 90% de los latinoamericanos son todos borrachos, ¿no sabías? Igual, toman mucho licor, mucho aguardiente, mucho de esas cosas, menos vino. Pero depende del país, ¿no? Lo importante es beber. Así que... Bueno, antes de entrar en el tema de los alcoholes, contame un poquito de vos. ¿Qué edad tenés? ¿En qué parte del planeta estás? Te cuento de mí. Tengo 38 años. Muy joven soy. Sí. Hace 14 años que soy sommelier. Hace 23 que me dedico a gastronomía. Empecé muy pequeñita con mi familia. Vengo de familias de restauranteros, de gastronómicos, así que hace mucho tiempo me dedico al rubro. Bueno, de hecho, una vez que me metí en el mundo del vino, estudié hotelería antes. En realidad, de ser sommelier estudié hotelería, he trabajado en hoteles y trabajando descubrí curiosidad por el vino y ahí decidí hacer un curso y formarme y empecé la carrera. Y una vez que me metí en el mundo del vino, como digo siempre, es un viaje de ida. La realidad es que el vino es apasionante y es algo que uno nunca termina de descubrir y siempre hay cosas nuevas para aprender. Motivo por el cual he hecho de todo, he trabajado para bodegas, he trabajado vinoteca, restaurantes como sommelier. Soy docente, apenas me recibí, hace 13, 14 años que doy clases para sommeliers. Y he dado clases en escuelas de gastronomía también para cocineros y demás, pero ahora solo me dedico a los sommeliers. Tengo en este momento un emprendimiento de comercialización de vinos, hago talleres, bueno, ahora adaptándome a este modelo pandemia, ¿no? Así que haciendo un trabajo más bien online, llevando diversión a casa a través de la pantalla, haciendo catas, cursos de maridaje y demás cuestiones. Y hago consultoría gastronómica, que bueno, está un poco golpeada la gastronomía en este momento, pero bueno, veremos, ahí expectante a ver qué pasa cuando todo esto se calme un poco, ¿no? Buenísimo. Voy a tratar de elegir preguntas cortitas para que hables vos la mayor parte del tiempo, así yo descanso la garganta. Vale, tomate un vinito caliente. Le pedí a alguien que traiga un vino caliente, un algo ahí que te relaje. Pero por ejemplo, yo
no te rías, y decime la verdad. Yo el único vino que tengo ahora es Uvita Tinto Tetra Brick. ¿Eso es vino? Eso es vino, claro que es vino, por supuesto. Es vino con una forma de elaboración y una calidad distinta a la que uno puede encontrar en los vinos de botella, conocidos antiguamente como vinos finos, pero sin duda es vino, ¿sí? Y se elabora de la misma manera, solo que con uvas que vienen de viñedos como de mayor rendimiento, con variedades que quizás su calidad enológica no es tan superior como la uva que se destina para hacer vinos de alta gama o de calidad superior, pero es vino. Y te digo que ese vino es el que sostiene la industria realmente. Ese vino masivo, hoy Tetra Brick, que en algún momento era Dama Juana, que fue vino en botella de vidrio tapa rosca como Recero, Crespi en aquellos años, Termidor en botella. Digamos, es el vino que sostiene la industria, es el de mayor volumen, el que muchas personas consumen. El sodeado, el vino que se usaba para sodear, que sigue sucediendo. Hay mucha gente que le pone soda al vino y demás cuestiones, así que sí. La próxima avísame, Vicente, te mando una botellita de algo si estás tomando uvita únicamente. Y sí, y encima ya está carísimo para mí. ¿Vos te tomarías, cuántos vasos tomarías de uvita tinto? Vos, la verdad, mirá que te estoy viendo la cara, La verdad, 2 sorbos para una cata técnica. Pero no lo tragarías entonces. Y en general cuando cato escupo, tenés razón, le uso el Peter, es verdad. A ver, capaz lo usaría para coctelería, lo usaría para cocinar, no dejaría de consumirlo. No es un vino que en general me salgo del rol de sommelier, te voy a hablar como Valentina, persona que toma vino. Primero tengo el privilegio y la suerte de no tener que comprar vino, eso me pasa, y después también hay una realidad que es vinculada al mundo de los placeres, sea vino, sea otros alcoholes o sea la comida. Digo, uno se lo va poniendo el paladar un poquito más negro, ¿no? Uno se lo va poniendo más exquisito, y una vez que vos empezás a probar otras cosas y le empezás a encontrar el gusto a esas cosas y empezás a disfrutarlo, ya es difícil volver para atrás. Pero yo no digamos, de ninguna manera tiro abajo el uvita o ningún producto Tetra Brick. De hecho, es un trabajo, ¿sabes qué hacemos en formación profesional? Solemos trasvasar vino Tetra Brick en botella y ponerlo en catas ciegas para que se evalúe. Y es sorprendente como cuando uno quita la visual y toda la parte subjetiva de lo que supone el otro que va a tomar. Es increíble cómo los sentidos solos hacen que esos vinos no estén tan denostados como si pasa si uno le dice a alguien, che, vas a tomar un tetra, y la gente ya te pone cara. Es muy loco lo que pasa con ese producto, pero bueno, no es lo primero que elegiría para tomar. Ese te lo dejo a vos si querés. Buenísimo. Vos sabés que mi hermana, cada vez que se hacía una fiesta, porque ahora ya no hacemos más fiestas, no por la pandemia, sino porque nos distanciamos con mi hermana que vive en Castelar, decía, bueno, compren una caja de Don Valentín y 50 cajas de, suponte, uvita para la fiesta. ¿Cómo vas a 50 cajas de uvita? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los invitados? Dice, no, en el primer vaso le ponemos Don Valentín y en el segundo le ponemos uvita y nadie se da cuenta, ni los catadores de vino. ¿Es cierto eso? Podría ser cierto. Un catador de vinos, debo decirte que sí se da cuenta de eso, de que le cambiaste el vino, excepto que esté alegre y un poquito alcoholizado, que uno ya después se olvida lo que está tomando y ya te da lo mismo. ¿Por qué? Porque el vino tiene, yo lo separaría en dos partes, ¿no? Un poco esta cuestión de lo que te decía antes, esta
sobrevaloración de un producto conocido, ponerle el Don Valentín, en este caso el Don Valentín lacrado que vos mencionás. Digo, aquel que le gustaba decía, uy, qué bien, mirá en esta fiesta lo que vamos a tomar, entonces ya el otro producto le parece que no lo elegiría. Eso por un lado, ¿no? Lo que uno cree. Y después, la cuestión de lo emotivo. Para mí el vino tiene mucha emotividad, y a veces no importa lo que estemos tomando, lo importante es compartir, estar en una fiesta con gente que uno quiere, divertido, bailando, pasando un gran momento. Entonces ese vino pasa a ser compañero de esas emociones positivas y ya nos olvidamos de lo que estamos tomando. Da igual si es rico, feo, si es caro o barato. Lo importante es que es un compañero. Hay una frase y un lema que utilizamos mucho, que es esto de que el vino nos une. Y es real, es un gran compañero de reuniones y de momentos. Así que es verdad, que un catador no se va a dar cuenta, esa no te la creo, igual. Mi hermana decía eso, y mirá que hemos hecho muchas fiestas y nadie nos puteaba después del segundo, tercer vino, digamos. Y ella... bien. ¿Cómo? Estaban todos alegres pasándola bien, ¿por qué te van a putear? Había vino y estaban todos de fiesta. ¿Por qué te vas a enojar? Ah, por eso que nadie dijo nada, entonces nunca... Bueno, no importa. Cuando hablaste de los vinos con tapa a rosca, sí, eso es un error, ¿no? Ponerle tapa a rosca a los vinos, porque los vinos, sí, porque hay macacos que llaman. Por favor, la gente que está llamando, no llamen, que estamos hablando con Valentina y de vinos, y después vamos a ir llamando. Es un error el asunto de ponerle tapa a rosca al vino. No, de ninguna manera, no es ningún error. Si hay una realidad, que es que si pensamos en la tapa rosca de hace 50 años atrás, 40 años atrás, estaba vinculado ese tipo de tapón con vinos de gama similar a la del Tetrabric. Entonces, como en el consciente e inconsciente colectivo, en el recuerdo, relacionamos la tapa rosca con esa calidad de vinos, es que pensamos que hoy es desatinado usarlo. La realidad es que no. El tipo de sistema de cerramiento de tapa rosca actual, que tiene una tecnología muy superior a la de entonces, cumple la función que tiene que tener el tapón, que es conservar vino en buen estado, sin contacto con el oxígeno. Las líneas para las que está pensada la tapa rosca son líneas de vinos jóvenes, de mucha calidad, pero vinos que no tienen quizás demasiada crianza en madera, que son vinos que no están pensados para ser guardados durante mucho tiempo. Y sí se está estudiando y sí se está experimentando con vinos de mayor calidad con este tipo de tapón. ¿Por qué? Porque el corcho natural que se hace con alcornoque, la realidad es que genera defectos y enfermedades, una que se llama TCA, un motivo por el cual nos pasa que el mercado de, sobre todo Nuevo Mundo, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, hay mercado en el mundo que cuando nosotros exportamos vino nos piden que evitemos el tapón natural por los defectos que puede llegar a generar. Entonces se empieza a implementar mucho lo que es tapón sintético, puede ser aglomerado de caña de azúcar o polímero o algún otro material, y la tapa rosca. Bien, pero está pensado por ese segmento de vino. Para nada es algo que esté mal, sino todo lo contrario. Hay que animarse a probar y abrirle la puerta de nuevo a esos vinos con tapa rosca. No es sinónimo de calidad, no habla de calidad ese tipo de tapón, sino más bien una forma de conservar el vino. Si no sabés lo que te voy a decir, no importa. Vos sabés que yo fui vendedor de el vino Gabrieli. El vino, ¿lo conociste? ¿Tenés algo en la memoria? ¿Cómo? Lo escuché, pero no lo he probado y no
no lo consumí. Me parece que era cerca del año 1980 que una distribuidora que se llamaba Sacetru, que existía en Argentina, terminó estafando a miles y miles de personas. Sacetru, en una de las líneas de los alimenticios fue el vino Gabrieli, y la novedad era que Gabrieli tenía 1000 centímetros cúbicos, no tenía 750, no, 1 litro de verdad, y venía con tapa rosca desde Mendoza. Y lo vendí durante creo que 2 o 3 meses, hasta que presentaron quiebra, estafaron a todo el mundo y se fueron de Argentina a Sacetru. Era rico el vino Sacetru. Pero bueno, es una anécdota nada más, ¿no? No es contemporáneo a mí porque pensá que nací en el 81, así que... Ah, mira vos, yo estaba vendiendo vinos y vos estabas naciendo. ¿Te das cuenta? Mira vos, che. ¿Te das cuenta vos de eso? Sí. Te dije que era muy joven, Vicente. ¿Qué era qué? Te dije que era muy joven. Pero sí, ni estoy hablar. sacando años. No, ni hablar. Bueno, y yo no he sido ni soy tomador de vinos por una cuestión de familia, porque mi padre era alcohólico cuando yo era pequeño. No es que era alcohólico, porque el alcohólico toma vino todo el día, digamos. Mi padre tomaba vino, pero en las comidas. Lo que pasa es que se tomaba 1 litro por comida, más o menos. Nunca lo vi tomar fuera de hora. Nunca, jamás. Nunca lo vi tomar, pero nada, de nada. Pero durante las comidas se bajaba 1 litro de vino él solo. Y yo era chico y le decía, dame un poquito de vino a mí también. No, los nenes no toman vino. Pero ¿por qué vos no elegiste tomar vino? ¿Tenés un mal recuerdo de esa situación? Y sí, porque me cagaba a palo. Cuando tomaba y se ponía nervioso porque la economía no estaba bien y yo qué sé, y yo hacía cualquier cosa de chico travieso, y bueno, ligaba. Pero se ve que los parientes lo criticaron tanto por estas conductas que un día no tomó más vino. No sé, ya tendría como 40 años él, y no tomó nunca más. Pero la cuestión que a mí me dejó el asunto ese del rechazo hacia el vino por esas cosas, ¿no? Porque yo asociaba el vino a mi castigo. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa mucho con el té? Que es otro producto que en general también conocemos, los sommeliers. Mucha gente que relaciona el té con la enfermedad. Te duele la panza, te hacen un tecito, te duele la cabeza, te hacen un tecito, estás resfriado, te hacen un tecito. Es muy loco como uno, acorde a cómo hace uso o consume ciertas cosas, cómo lo relaciona con momentos y situaciones de la vida cotidiana. Entonces, a veces hasta sin darle la oportunidad de disfrutarlo o conocer de ese producto, elegimos correrlo, ¿no? A un costado. Me hizo recordar eso, tu relato. Sí, tal cual. Bueno, la hermana de mi papá, mi tía, era gran tomadora de té con limón, y cada vez que me daba un ataque de asma, quería darme un té con limón, y el té con limón no hace nada para el asma. Bueno, volviendo al tema de los vinos, contestame esto. Se dice que cuanto más caro el vino es mejor y más estatus tiene. Salud. Salud. Lamento que vos no tomes. Yo lo estoy pasando bomba y sí me estoy tomando un vinito hasta ahora. ¿Qué vinito estás tomando en ese copón? Estoy tomando
algo muy clásico. Hace un día hicimos una degustación con la gente de López, que es una bodega clásica que seguro conoces, Sí. De Argentina, y bueno, tenía esta botella de algo rico de bodega López, que es Montgenot, 15 años. Ajá, Montgenot, sí. Estuve cuarenteneando sola, ¿viste? Como que me dura 2 días, 3 días una botella de vino. Así que bueno, estoy con esto, disfrutando de esta botella de Montgenot 15 años. Me perdí con la pregunta, vamos de La vuelta. pregunta es cierto que cuanto más si está caro ya está. es mejor y más estatus tiene, inclusive? A ver, hay una relación con eso, no es del todo cierto. El vino cuanto más caro mejor, no es verdad. Sí es cierto que en los vinos de mayor calidad, los vinos con más tiempo de crianza en madera, los vinos más complejos, los vinos que están pensados con potencialidad de guarda, es decir, que puedan durar y mejorar mucho tiempo en la botella, tienen otros insumos, otro tipo de elaboración que hace que el vino sea más costoso. En el 2020 tengo que decirte también que hay algunas cuestiones de prestigio y de marca y de marketing, que hoy el marketing es algo muy fuerte en todas las industrias, en la del vino también. Entonces esto hace que a veces posiciona un producto, también eleve un poco más el precio de ese vino. ¿Qué es mejor? Para mí el mejor vino es el que a uno más le guste. Me parece que vivimos en un país que, si bien nos cuesta mucho que llegue producto del mundo por temas de importación, económicos, todo lo que todos conocen de la realidad de la Argentina, pero somos un país productor de mucha calidad de vino. Es muy fácil conseguir buen vino en Argentina, en todas las gamas de precio, desde el uvita o desde el tetra hasta un vino tope de gama que sale 4 o 5 cifras, que hay también en Argentina. Es fácil por las condiciones geográficas, climatológicas de la Argentina hacer vino de calidad. El vino nace en el viñedo, al ser viñedos sanos, al ser viñedos y una industria como bien desarrollada en el país, es fácil hacer buen vino porque hay buena uva, ¿sí? Entonces, la realidad es que el mejor vino es el que vos elijas, siempre. A veces preferimos, hay todo un mundo para explorar, digamos, en la Argentina, hablando de segmentos. Entonces la realidad es que si a vos no te gusta el vino más caro y te gusta el de la línea del medio de esa bodega y preferís con ese dinero comprarte 2, 3 botellas del que a vos te gusta, está muy bien igual. Y no significa por eso que seas peor consumidor o no entiendas. Sí es verdad que el vino como bebida genera estatus. Y esto es histórico, no es una novedad, no nos pasa ahora. Si pensamos hace 40 años atrás, 50, también sucedía que cuando uno tenía que quedar bien con el abogado de la familia, con el médico o con alguien que nos había hecho algún favor y demás, cuando nos invitan a cenar a casa de alguien, uno pensaba en qué vino íbamos a llevar para quedar bien con esa persona o qué le íbamos a obsequiar, ¿sí? También pasaba con el whisky, digo. O vino o whisky se regalaba en general. Y eso sigue sucediendo hoy. Cambió mucho la industria, cambió mucho el mercado, cambió mucho la enología en Argentina, pero sigue siendo un producto que genera estatus. Nadie que quiera agasajar o engalanar una mesa está pensando si va a tomar qué marca de cerveza o qué marca de gaseosa, ¿no? En el vino sí genera cierto estatus. El vino espumoso o champán también genera mucho estatus. De hecho, recuerdo yo siendo adolescente ir a bailar y en el boliche pasaba un poco esto. El que tenía un poquito más de dinero tomaba vino espumoso con Speed o alguna cosa de estas, y el resto tomábamos cerveza. Bien, entonces el vino tiene un poco esta cuestión del estatus, pero yo no defendería el concepto de que cuanto más caro es mejor. Es diferente, sin duda tiene otra calidad. Pero no necesariamente tiene que ser el vino que más te guste. ¿Y por qué existe ese pensamiento en nuestro país? Cuanto más caro el vino, mejor. Y un poco puede tener que ver con la comunicación. Otro poco es una cuestión, me parece, que de mercado, del consumo, de los tantos mitos
urbanos que existen alrededor de esta bebida, ¿no? Pasa con otros productos también, me parece, en otras industrias, en otros mercados. No sé, te hablo de relojes, qué sé yo, hay otros productos que también la gente piensa que como es más caro o porque es de tal marca es mejor. Sí es cierto que hay productos o proyectos que están muy bien posicionados porque han logrado ocupar espacios aquí y en el mundo que hacen que sean reconocidos. Hay bodegas importantes de Argentina que llevan un camino recorrido. Entonces, te puedo hablar de Rutini, que es una marca que es la conocés vos perfectamente, y también un chico de 20 años también conoce perfectamente a Rutini. Y Rutini es una marca que en el inconsciente colectivo denota calidad. Catena Zapata hoy también, por supuesto. Son proyectos y bodegas que la gente dice, te vas a tomar un Rutini, y ya es como que parece que hay que sentarse más erguido y ponerse un traje para beberlo. Y realmente es que ha evolucionado tanto la industria que hay productos iguales, mejores y menos mejores que el Rutini. Y quizás con marcas menos conocidas no le pasa al consumidor lo que le pasa con este producto en particular. Hace un tiempo yo estaba en un supermercado chino y dije, voy a comprar una botella de vino. Y compré una botella de vino cuya marca es Cuara, con Q, Cuara, 60 pesos. Vino salteño. ¿Ah, sí? Señor. Y justo había un vecino que estaba viendo y me dice, pero Tano, no sea miserable, comprate un vino por lo menos de 100 pesos, de 150, esto es querosén. No es querosén. Igual, en relación a precios, como que el chino nunca es referencia para el mercado, ¿no? En general, uno a veces consigue en el supermercado chino precios que no conseguís en ningún lado. Entonces, quizás ese Cuara no vale 60 pesos en todos lados, y no es querosén, es un producto que está muy bien en relación precio-calidad, la verdad. Después, a mí me parece que siento, como comunicadora que soy del vino, siento como cierta responsabilidad en acercar al consumidor al vino. A mí me parece que dentro de las posibilidades de cada uno, lo que quiera o pueda gastar en tomar vino va a estar bien. Con lo que no coincido tanto o intento revertir en el consumidor es esta cuestión de que a veces sienten que tienen que entender para tomar, ¿no? Me ha pasado muchas veces en feria de vinos, haciendo degustaciones, que alguien me diga, no, a mí no me sirvas ese porque yo no entiendo, para mí es lo mismo este barato que el caro, entonces no me sirvas. Sí, cierto. ¿No? Como perdiéndose la oportunidad de probar algo muy rico, o una experiencia distinta que quizás no le resulte muy rico, porque quizás para esa persona es un vino demasiado fuerte, o no le gusta el vino con madera o lo que fuera, pero se autolimita a probar pensando que no entiende, entonces no tiene derecho a consumir. Y a mí me parece que el vino es otra cosa, el vino es disfrute, cada uno lo tiene que hacer como con los recursos que tenga, y eligiendo lo que le gusta tomar. Lo que hay que conocer o lo que hay que saber es que uno complejiza el vino. Uno, en la medida que quiere entender, la forma de disfrutar el vino cambia. No es mejor un sommelier o no es mejor el que sabe que el que no sabe. Sencillamente disfruta de una manera distinta, porque al haber conocimiento tenés más parámetros para comparar un producto y el otro, tenés más herramientas para elegir, y también un poco de esa flexibilidad que uno tiene que tener para abrirse a descubrir cosas nuevas. El fundamentalismo, la verdad, me parece que en el vino no existe. Hoy hay que hablar más hoy estamos hablando mucho más de zonas que de variedades. Hay que hablar siempre más de estilo de vino que de uvas, ¿no? Decir Cabernet es mejor que Merlot, no es mejor uno que el otro, son diferentes, y también depende cómo esté elaborado cada una de esas uvas para definir qué estilo de vino se está elaborando, ¿no? Entonces, creo que pasa por allí la cuestión.
hay que simplificarlo, es más sencillo y no siempre gastar más dinero me va a permitir disfrutar más. Si lo puedo hacer, y yo insisto con esto, en la medida que uno va conociendo y va probando y va descubriendo cosas nuevas, y probablemente haya cosas con las que no quieras volver para atrás, como al principio te decía en relación a la uvita. Y la realidad es que si tengo la oportunidad de tomar otros estilos de vino, no lo elijo, pero tampoco lo menosprecio, ¿sí? Porque hay mucha gente que es el vino que le gusta, son vinos, de hecho el tetra, son vinos como mucho más fáciles de tomar, tienen más azúcar residual, son más livianos, o sea, y hay paladares a los que les resulta más amigable ese tipo de vino y no un vino con 18 meses de roble. Uh-huh. Pero son segmentos distintos y calidades distintas, realmente. Acá nos la lastramos, dice, ¿cuál hay que elegir? ¿Carcassonne, Don Valentín o López? Todos en ese orden. Claro, ya la contestaste, hay que abrir el bocho y probar todos. Sí, igual son todos vinos del mismo segmento, ¿sí? Con un camino recorrido cada una de esas marcas. Digo, ¿quién no va hoy a un bodegón, a un restaurante clásico y siguen existiendo esas marcas en estos restaurantes? Son marcas que existen. Cuando yo era adolescente y trabajaba en el restaurante de mis padres, eran los vinos que vendíamos. Don Valentín Lacrado es de las primeras marcas que sale con el lacre y con todo este vino como marca mucho más importante, y es un hito en la industria del vino, ¿no? Como marca. Entonces, para muchas generaciones sigue siendo un vino de mucho prestigio y lo siguen eligiendo, y está bien, y por algo la bodega lo sigue elaborando y sigue existiendo ese producto en el portfolio. Pero los tres son de un segmento similar, como accesibles, y quizás te diría que hasta López y Don Valentín se parecen más y el Carcassonne está un poquitito más abajo, pero son vinos de características similares en cuanto a lo sensorial, vinos fáciles de tomar, fluidos. ¿Y podrías decirme todas las provincias que fabrican vinos en Argentina? Mendoza, San Juan y qué más. Cada vez hay más lugares. Es buenísimo esto porque estamos descubriendo terroirs nuevos en Argentina donde hacer vino. Los clásicos son San Juan, Salta, La Rioja, Mendoza, Patagonia, ¿sí? En Río Negro históricamente se hace vino. De hecho, ha sido uno de los primeros lugares donde se han emplazado las bodegas en Argentina. Y también Neuquén, actualmente, en lo que llamamos San Patricio del Chañar, que es un valle bastante nuevo, más de los años 2000. Pero también estamos haciendo vino en Jujuy, estamos haciendo vino en Tucumán, estamos haciendo vino en Buenos Aires, en la costa, en Chapatmalal, hay un proyecto de una bodega muy importante como es Trapiche, que está elaborando vinos con influencia marítima, con viñedos cerca del Océano Atlántico, de la playa, que es algo que no existe para nosotros. Hacemos vino más cordillerano, más cerca de la montaña, vinos con mayor altitud. Se hace vino en La Pampa y se hace vino en zonas australes. Chubut está elaborando vinos también hace algunos años en Argentina. Toda la zona del sur de Trevelin, Gaiman, en Chubut, en la Patagonia, como zona mucho más fría y mucho más austral, hace vinos de buena calidad también. Claro, mira vos lo que me estás diciendo, porque yo no salía de San Juan, Mendoza, y me había enterado que Salta, después no conocía más nada, mira vos, y vos me estás diciendo que además en la Patagonia también, pero la uva no necesita de un clima cálido. La uva necesita de una zona desértica, la uva necesita de muchas horas luz, necesita de entre 500 y 700 milímetros de agua. Argentina es un país cálido de norte a sur, comparado con otros lugares del mundo, ¿no? Porque digo, si uno va al sur, en invierno hace frío en la Argentina, pero en la totalidad, digamos, si uno hace un análisis geográfico, somos un país cálido. Por ende, nosotros tenemos permitido regar para compensar el agua que le falta a la planta.
La uva necesita muy buena amplitud térmica, necesita de temperaturas cálidas de día, pero que baje la temperatura a la noche para que la planta haga reposo y tenga buena calidad. La diferencia que va a suceder entre el norte y el sur, digamos, nuestra zona, nuestro lugar insignia en la Argentina es Mendoza, sin duda, sí, pero se están haciendo vinos de muchísima calidad en todas estas regiones que yo te mencioné, con muchas diferencias. En el norte, si hablamos de Salta, que para vos es más reciente, la realidad es que Salta enológicamente hace vinos de muchísima calidad, hay hasta vinos de alta gama en ese segmento. San Juan menos, las bodegas están más dedicadas a hacer uva de mesa, pasa de uva, vino de volumen, granel, que no significa que no haya muy buenas bodegas de vino de calidad, ojo, quiero dejar esto claro, pero siempre históricamente se han dedicado más al volumen y no tanto a vinos de prestigio, pero ya por suerte se hace. El norte, Salta, digo, es una provincia con mucho más calor. Todos los que han tenido la oportunidad de conocerla, digo, en verano hace 40 grados a la sombra y te raja el cerebro, el sol. Y en la Patagonia, voy a Salta primero, digo, con esas temperaturas tan calientes se logran vinos con mucha concentración, porque en general naturalmente la piel se engrosa de la uva, esto hace que haya vinos con mucho color, vinos como muy concentrados. También sucede en el norte que al haber más horas de sol, la uva pierde líquido, concentra azúcar, eso hace que los vinos sean potencialmente más alcohólicos. Bien, y en la Patagonia sucede algo similar, pero con un efecto contrario. Es más fresco, o sea que la uva tiene un ciclo vegetativo un poco más largo, tarda más tiempo en madurar, pero al haber brisa constante, todos los que hayan conocido en la Patagonia alguna vez, siempre hay una brisa constante en los viñedos, esto le da mucha sanidad al viñedo, pero hace esa brisa que también la uva lo que hace en general es proteger su embrión. Entonces, ante cualquier adversidad de la naturaleza, sea calor extremo o viento, protege el embrión, entonces se engrosa la piel. También vamos a encontrar vinos con mucha concentración en la Patagonia, taninos muy firmes, una acidez mucho más fresca que en el norte, bien, pero con vinos de muchísima calidad. Históricamente Río Negro hace vino y más recientemente, entrado los años 2000, en Neuquén se empiezan a hacer vinos de muchísima calidad. Hay muchas bodegas de prestigio también en la Patagonia. Bien, y después, bueno, Mendoza también ha desarrollado zonas nuevas en elaboración de vinos, el Valle de Uco, por ejemplo, en los últimos años es como el lugar donde se hacen vinos de muchísima calidad, donde el Malbec y el Cabernet Franc tienen una expresión maravillosa y otras variedades también, así que se está explorando mucho a nivel terroir en cuanto a vino argentino. Mira vos, estaba escuchado durante mucho tiempo que la industria del vino en Argentina no llega a tener un peso relevante en el PBI, en el Producto Bruto Interno. Inclusive he escuchado gente muy enojada con este asunto, pero yo lo escuché hace varios años. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? ¿Y por qué no se le da bola, digamos, desde los lugares que habría que, no sé, hasta subvencionar si fuera necesario? Es muy cierto lo que vos decís, porque además lo que hay que saber es que en el gobierno de Cristina Kirchner se decretó en el año 2011, 2014, por allí, al vino como bebida nacional. Ah, mira vos. El vino es bebida nacional, entonces, motivo por el cual es que en medio de esta pandemia en un momento se ha decidido frenar las ventas y se ha retomado la idea de que no suceda eso porque justamente es bebida nacional. Que el vino, sí desde que se decreta bebida nacional, tiene como algunas regulaciones un poquito más a favor, pero bueno, como todo en el país es bastante trabado. La realidad es que en las últimas décadas ha cambiado mucho la forma de consumo. Digo, si pensamos, insisto, hace 40, 50 años atrás teníamos un consumo de 90 litros per cápita, hoy tenemos un consumo de menos de 30 litros per cápita.
Lo que cambió es la forma de consumir. Hoy elegimos tomar menos, pero de mejor calidad. Entonces eso ha traído, desde los años 90 hasta aquí, una reconversión muy fuerte en la forma de hacer vino, no solo en la elaboración, sino reconversión de viñedos, reemplazo de variedades de alto volumen por variedades finas que dan vinos de mayor calidad. Bueno, y han ido sucediendo desde los 90 hasta aquí muchas cosas en la industria que ha cambiado no solamente la calidad de los vinos, sino también la forma de consumo. La Argentina tiene calidad de competencia enológica a nivel mundial sin ningún lugar a duda. Es una pregunta que siempre me hacen, che, el vino chileno es mejor que el argentino, ¿no? Porque digo, uno viaja y hay más vino chileno que argentino. No son mejores, son distintos, han sido más hábiles, han tenido acuerdos comerciales con el Reino Unido y un montón de mercados más, mucho tiempo antes que nosotros, y esto les ha permitido posicionarse mucho más rápido. Pero para aquellos que tienen la oportunidad de viajar, por suerte, si bien comparado con grandes productores del mundo no llegamos a esos volúmenes, la realidad es que hoy el vino argentino poquito a poco va ganando territorio y vamos ocupando lugares en diferentes mercados, en diferentes restaurantes de prestigio, en cartas, en distribuidoras, vinotecas del mundo, y es un camino arduo y que va lento, pero que sucede, digamos. Estamos charlando con Natalia Valentina Suárez, sommelier de la República Argentina. ¿De qué parte de Argentina son, Natalia? Buenos Aires, soy de Buenos Aires. Ah, y de Nací en provincia de Buenos Aires, pero hace algunos cuantos años vivo en Capital Federal. ¿Y dónde naciste? San Miguel. Ah, eso es el oeste, noroeste. Noroeste, exacto. Sí. Muy bien. Tenemos gente que participa aquí en la radio de San Miguel. Están muy enojados porque dicen que esas zonas están gobernadas por peronistas desde hace muchos años y hay una miseria infernal y además hay una cantidad de corrupción descomunal. Bueno, pero eso es lo que dicen algunos oyentes de San Miguel que participan aquí en la radio. Hace dos gobiernos que gana el macrismo en San Miguel. ¿Ah, sí? Señor. Ah, no sabía. Claro, los oyentes se tienen que actualizar, sí, ya pasaron los peronistas. Es más, Pero bueno, en provincia siempre, ¿no? El peronismo es una fuerza como muy potente, sobre todo provincia de Buenos Aires. Sí. Un paréntesis y seguimos con los vinos. El otro día este personaje nos decía que por esas zonas hay gente que organiza peleas de niños hasta que se maten. ¿Vos escuchaste algo de eso? No, jamás. Olvídate. No. Escúchame, volvamos al tema de los vinos. Yo recuerdo... ¿Cómo? Me vuelvo loco. Repetí. Que me mata tu versatilidad, digo, vamos de política a vinos, a pelea de niños, es muy interesante esto. Sí, por eso quería salir rápidamente de las... Bueno, en realidad esta radio es así, porque de lo que más tratamos es de que no hablemos con un cassette, sino que hablemos en forma desprogramada, ¿viste? Mucho más rica la conversación. Pero no, en este caso... ¿Voy bien o no? No entiendo. Voy bien, digo, ¿parezco un cassette? Vas 10 puntos vas. Porque además en el tema vinos te estoy paseando por una gran cantidad de aspectos que van mucho más allá de degustar un vino y tener respuestas para casi todo. Así que yo quiero insistir con el asunto de que la producción de vinos en Argentina no mueve la aguja del PBI. Y entonces yo, escuchando hablar a gente que viajó por varios países del mundo y sale la conversación de los vinos y mucha gente dice, no, como el vino argentino no hay en el mundo, y San Juan y Mendoza, y después saltan los que viajaron y dice, pero ¿de qué estás hablando? En las góndolas de los
de las capitales de los países más importantes del mundo no ves una botella de vino argentina. Ves vinos paraguayos, ves vinos chilenos, pero no ves vinos argentinos. El mundo no consume el vino argentino. Y yo estas conversaciones las escuchaba hace 30, 40, 50 años atrás. Sí, pero por eso te digo, en los últimos años eso va cambiando por suerte. Te doy un ejemplo autorreferencial. En abril del año pasado estuve en Nueva York por trabajo y me he tomado el tiempo de recorrer vinotecas. Estamos hablando de una mega ciudad del mundo, ¿no? Vinotecas y restaurantes y wine bars y tal, y había vino argentino y más de una etiqueta. Comparado, insisto, comparado con otros países del mundo, quizás el volumen de vino argentino es muy poco, y sí hay que reconocer que nuestra bandera estándar, o nuestro estandarte, o nuestra punta de lanza para la industria del vino es el Malbec. El mundo nos reconoce por el Malbec, y Mendoza es el lugar de referencia para el mundo en relación a vino. Pero por suerte, de a poquito y muy suavemente, pero sin pausa, se va creciendo esto. Hoy muchas bodegas, existe una entidad en la Argentina que se llama WOFA, que es Wines of Argentina, que se dedica a difundir el vino argentino en el mundo, y en las grandes ferias del mundo, ferias de vinos, muchas bodegas y muchos proyectos argentinos van a mostrar sus productos, y eso de alguna manera hace que los distribuidores y los importadores conozcan el producto y lo puedan sumar e incorporar. Definitivamente aquel que puede llevar otras variedades es porque primero insertó Malbec, y en general el mundo primero nos reconoce por un segmento de vinos que, para ser referencial, voy a usar dólar como referencia, pero estamos hablando de un segmento de vino que llega al mercado de Estados Unidos en un margen de entre los 4 y los 6 dólares, más o menos. Ese es como el nicho, y después, bueno, una vez que te posicionás, quizás podés apuntar a vinos de mayor gama, pero ahí ya intentar jugar en las grandes ligas con vino argentinos es un poquito más difícil, pero no es imposible. Insisto con que hay muchos lugares del mundo, sobre todo en las grandes capitales, que nos conocen, que saben que hacemos vino, que sí es lento, y que en realidad esto que vos me decís de la industria dentro del PBI que no mueve la aguja, no te puedo hablar de números exactos porque no, la realidad es que te mentiría, no lo manejo el dato en este momento, podría investigarlo para otra ocasión, pero la realidad es que es una industria estable y que, como cualquier rubro en este país, cuesta mucho sostener la industria, impuestos y un montón de cuestiones, ¿no? Entonces eso hace que sea como mucho más trabado, pero es una industria que se sostiene, digamos. Hay consumo. Hace un rato hablabas de vinos que tienen un costo de 6 cifras. ¿Qué vinos y cuáles serían esas 6 cifras? No, 6 es un montón. De 4 cifras hay varios vinos. Hoy la mayoría de los vinos, casi todos los proyectos tienen algún vino de 4 cifras, ¿no? Estamos hablando de 1.000 pesos. Digo, hoy 1.000 pesos tampoco es muchísimo, y también hay de 5 cifras, sin duda. Hay diferentes proyectos, son los menos. La realidad es que no hay tanto, es un producto de nicho, no hay tanto público que consuma ese segmento, y a la vez es el vino menos rentable, es el vino que da menos ganancia. Esto es real también, porque los costos, vos tenés que hacerte una idea, Vicente, que una barrica de roble francés para criar vino, que estamos hablando de una barrica de 235 litros más o menos, estamos hablando de no menos de 1.000 euros de costo cada una. Pensá que de una barrica sacás 300 botellas de vino. Imagínate la cantidad de ese insumo que necesita una bodega que produce mucho más de 300. Con 300 botellas no haces nada. Pero no me dijiste las 5 cifras. ¿Qué estamos hablando de cuánto? ¿De 99.000 pesos
Digo, No, 9.000 15.000, pesos. 20.000, 23.000. Hay diferentes ¿Y tenés precios. en mente algún vino No de... tengo idea cuál es el más caro, Mira, me mataría si me preguntás eso ahora. ¿Cuál es el vino más caro de Argentina? No, mira, no lo sé. ¿Y de los de alta gama que cuestan 20.000 pesos, tenés alguno en mente? Sí, los vinos que sacan mayor puntaje pueden llegar a eso. Hay alguna etiqueta de Catena Zapata que puede estar en eso. Hay un sin azufre, hay un vino que se llama Sin Azufre, también de un proyecto de Mendoza que vale 15.000 pesos. Una botella de 3/4. 7.50, exacto. No, bueno, y después también, sí es cierto, hay mucho vino de ese precio en botella Magnum, ¿no? Que es botella doble, digamos. Que son vinos que en general en ese tamaño de botella se pueden guardar, se conservan mucho mejor en la guarda. Y aquellos que se dedican a guardar vinos, coleccionar o que les gusta ese estilo de vino y lo quieren ver evolucionar en el tiempo, en general la mejor opción es elegir botellas Magnum. Así que hay de esas también. ¿Cuál es el país líder en la fabricación y calidad de los vinos en el mundo? Francia, Italia. ¿Están ahí o hay mucha diferencia entre uno y otro? Loco lo que está haciendo China. China como también. país, pero es muy loco. Uh-huh. Muy loco. Está llevando a los mejores asesores enológicos del mundo a China para producir vino. Cosa que no era algo que hace tiempo atrás pensaríamos como posible. Los chinos pueden todo, ¿no? Pero como no estaba en nuestro radar. Pero Francia, España, Italia. Esos son los clásicos. Sí, pero son los que lideran el mundo. Nosotros somos el quinto productor. Ya estamos siendo el sexto porque China nos superó, pero somos el sexto productor del mundo. Productor porque está tomada la cantidad que se fabrica, que se elabora. Pues según la cantidad que se elabora estamos en sexto lugar. ¿Cuál es el vino más caro del planeta y si te acordás el nombre? Ay, me mataste, mirá qué buena pregunta. Son los vinos que se deben son vinos que se deben consumir en Nueva York y en los Emiratos Árabes, esos vinos, ¿no? Me imagino que sí, bueno, ¿no? Y en sus países de origen. Me imagino que debe ser algún vino francés. Pero no, sabes que no. Qué buena me hiciste dos muy buenas preguntas que no me he puesto a investigar últimamente. ¿Cuál es el vino más caro del mundo? Son esas curiosidades que uno debería saber. Si lo googleo, me dicen acá que el vino más caro del mundo es español. Mirá vos, español. Es una botella con una edición con oro, bien, que vale 340.000 euros. ¿Es delirante? Qué justo que es nuestro planeta, qué bien distribuida que está la riqueza. Una botella de vino, 340.000 euros en el mundo. Van desde los 17.000 a los 340.000 euros los vinos más caros del mundo. Vicente, voy a salir un segundo de la pantalla. Dale, no, hogareño. Un segundo, yo te escucho igual. No, vos andás pensando en la siguiente. Sí, deja todo así que yo también voy a hacer algo. Bueno, enseguida volvemos, nos tomamos un minuto nada más. Ella, Valentina Suárez, fue a arreglar un asunto ahí con la familia y yo voy a ver si voy al baño. Porque ya vuelvo, Valentina, ya vuelvo. Dale, te espero. Mientras tanto, si querés hablar algo que tengas Inspectoris para la gente, dale. Bueno, nada, que les puedo contar dónde me pueden encontrar. En redes sociales. Mientras tanto, aquellos que les interese conocer un poquito más de lo que hago, que les interese
interese hacer alguna actividad vinculada a vinos o comprar vinos y todo esto. Estoy en Instagram como @nbcortasome, SOMME, y nada, así trato de comunicar vinos, publicar cosas que puedan resultar interesantes para la gente, para seguir con esta línea que les decía recién, que es simplificar el vino y que sea algo disfrutable y compartible. Creo que es un poco lo que tenemos que generar aquellos que nos dedicamos a comunicar esta bebida, ¿no? Estos productos. No sé si tenemos chat abierto, digamos, pueden ir haciendo preguntas, no sé si hay alguien que quiere ir preguntando algo y podemos ir contestando. No sé cuál es el interés o cuáles son esas preguntas que les gustaría hacer. Mientras esperamos que vuelva Vicente, que hace esas preguntas súper interesantes. Valentina Suárez. Dígame. La radio está en la web, y en la web las redes son una comunicación muy particular. Mayormente la gente no hace preguntas. No puede. Es un fenómeno muy extraño, pero que nosotros tenemos muy bien calibrado porque hace 14 años que hacemos esto en la web, esta radio en la web. En la web son todos expertos en cualquier tema. Entonces, de 100 conversaciones donde participen 100 personas, tal vez una o dos hagan una pregunta en una conversación de 3 o 4 horas. ¿Me seguís? Señor. Por favor, no me hagas pensar que se me paran los pelos del gorila. Estoy un loco, escuchá, porque yo que estoy como, también soy joven y soy de la era de las redes sociales, pero digo, uno no es experto tampoco en el tema y yo soy muy respetuosa de los temas en los que no soy experta, pero estoy tratando como de entender un poco de qué viene todo esto, porque parece que es lo que va. Creo que esta cuestión de la pandemia va a ser un poco larga, así que me estoy ayornando y acabo de hacer un vivo en Instagram charlando de vinos y otras cosas. Justo hoy hicimos una actividad como distinta a la que venía haciendo. A veces entrevisto productores o colegas y tal, y hoy fue distinto. Entonces, y ahí la gente puede ir preguntando mientras nosotros charlamos y tal, entonces por eso es que me surgió esa inquietud de saber si la gente puede online ir preguntando cosas si tienen ganas. Pero bueno, ya sabemos que no. Ahora lo vamos a hacer, pero ya te dije. Vos sabés que tenían 2 o 3 preguntas y se me fueron. Fueron al baño. Fueron al baño, digo. Escúchame, Valentina Suárez Sommelier, decías que antes de comenzar con esto habías trabajado en gastronomía. ¿Qué trabajos hiciste en gastronomía? De todo. Pensá que arranqué trabajando en el restaurante de mis padres, así que hacía como de todo. Fui mesera, en algunos momentos un poquito de cocina, pero siempre lo mío fue más bien la atención al público. Pasé por todos esos lugares, de camarera mucho tiempo, fui encargada, fui gerente de restaurantes, así que nada, pasé por todas las áreas del restaurante. ¿Dónde estaba? Y actualmente hago consultoría. ¿Perdón? Y actualmente hago consultoría gastronómica. Hago trabajo externo de asesoramientos y auditorías operativas y capacitaciones y todo esto. ¿Y para consultarte en el Instagram que pasaste recién? Exacto, ahí en ese Instagram, o tengo un correo electrónico también. ¿Cuál? Todavía no tengo la página web activa, pero mi correo sí, natvalen con
nfinal@gmail.com. Bueno, ¿dónde estaba el restaurante de tus padres? San Miguel. Ah, en San Miguel. ¿Y tenían alguna especialidad de la casa? Parrilla fuerte, y pensá que te estoy hablando de los años 90, poquito antes también, sí, 90, por ahí, donde los restaurantes todavía eran como muy de minutas, ¿no? Como que no había una especialización de cocina, excepto en las cantinas de la Boca o en aquellos lugares donde se dedicaban específicamente a pescados, pero después la mayoría de los restaurantes en los 80, en los 90 tenían cartas extensísimas con mucha variedad de comida. El fuerte del restaurante de mis padres era parrilla y la pizza de molde, la pizza media masa, no es la pizza finita de ahora, sino la pizza como más gruesa. Mi tío era maestro pizzero, así que se dedicaba a eso. Y después había mucha minuta. Yo vengo de una familia donde mi familia materna era gastronómica y mi padre como de dos mundos, ¿no? Mis abuelos europeos, venidos a Argentina por la guerra, españoles, italianos. Mi abuela italiana cocinaba, mi abuelo atendía el restaurante, bar que ellos tenían, y mi padre, de argentino, de Santiago del Estero, oriundo de Santiago del Estero, vino a Buenos Aires como muchos santiagueños de adolescente a trabajar y se ha dedicado toda su vida a gastronomía. Mis padres se conocieron y después juntos tomaron el restaurante de mis abuelos maternos y pusieron su propio proyecto. Entonces teníamos como todas las bases de la cocina de mi abuela materna italiana, con huerta, gallina, huevo, que se cocinaba como muy casero, más todo el expertise que había logrado mi padre en todos sus años de gastronomía. Y actualmente, bueno, mis hermanos también son hoteleros gastronómicos, tienen restaurante, así que somos una familia dedicada a eso, básicamente. ¿Te fuiste, Vicente? No, estoy aquí. Lo que pasa es que tengo que confesarte algo. Esta noche, con el cambio de temperatura, está haciendo mucho frío en el sur del cono urbano bonaerense, el AMBA. Y cuando hace este frío, yo trato de controlar ataques de asma y estoy así hace una hora, y si me descuido en cualquier momento puedo hacer una crisis asmática. Entonces voy lento, te escucho, me relajo, hago de cuenta que estoy tomando una copa de vino que no sea Uvita Tetra Brick y voy llevando la cosa, ¿no? Así, en la línea fronteriza entre la respiración común y una crisis asmática. Imagino que alguien tiene tu dirección y alguien te va a poder ir a socorrer cualquier cosa. ¿Sabés qué pasa? Nosotros tenemos un predio y en el medio del predio hay un sótano de 4x4x4. Este sótano está a 60 metros de cualquiera de las 4 calles. Bien. Y si me llegara a pasar algo, aunque vengan a buscarme, les sería muy difícil encontrarme. Ay, no. No me digas eso, que me empiezo a preocupar. Y acá en el sótano hace un frío húmedo que no te cuento, pero no importa. ¿Solo asmático estás haciendo? ¿Cómo? Que estás en el lugar en el que menos debería estar un asmático. Ah, sí, exacto.
Bueno, Vicente, espero. Me voy a poner otro sobre todo más grande, porque tengo puesto un sobre todo, pero me voy a poner uno que es mucho más grande. ¿En tu país? No, teníamos, pero el 11 de diciembre del año 2015 Sí. la arrancamos. Fue al día siguiente que nos enteramos que había ganado Macri las elecciones. Entonces quitamos todo el sistema de calefacción a gas de todo el predio, sacamos todos los artículos eléctricos, porque sabíamos que nos iban a arrancar la cabeza con las tarifas. Y ahora sabemos que aunque no nos vayan a arrancar la cabeza como con Macri, mantienen el mismo nivel, ¿viste? Así que bueno, nosotros pudimos continuar viviendo y las facturas de luz y de gas nunca pasaron los 2.500, 2.700 pesos. Que si hubiésemos seguido haciendo la vida que veníamos haciendo hasta el 2015, deberíamos haber pagado facturas de 8.000 pesos de gas, 10.000 pesos de luz. Y bueno, volvimos a vivir a la prehistoria, pero pudimos pagar las cuentas. Claro. Bueno, quizás vas a tener que conseguirte un caloventor para tener calor seco cerca, o no sé si es peor para tu estado. No, pero yo prefiero morirme en una crisis asmática antes de darle dinero a Mindlin y a los grupos económicos financieros mafiosos terroristas que gobiernan la Argentina. Escúchame, me está preguntando Nora García. Sí, Hoy, ¿se consiguen vinos con cuerpo, con gusto a madera? No sé si está bien hecha la pregunta, pero hace tiempo que no encuentro y me gustaría alguna sugerencia. Vinos con cuerpo y con gusto a madera. Sí, hay mucho vino con cuerpo. Quizás, no sé si Nora lo que quiere es que tenga mucho gusto a madera. En todas las, no sé, las líneas, por ejemplo, Fondecap, de Trapiche, tienen buen paso por madera, aún en el segmento medio, no necesariamente tiene que ser un vino costosísimo. También en la misma bodega sacó un vino que se llama Los Intocables, que tiene paso por roble, que antes tuvo crianza de whisky, así que tiene como unos gustos ahumados bastante particulares. Hay bastante. La realidad es que en los últimos años ha cambiado bastante la forma en la que se elaboran los vinos y la interacción que se da con la madera, ¿sí? Hace 10, 15 años atrás, la madera era otro de los mitos urbanos, la madera era sinónimo de calidad. Entonces, la gente relacionaba mucha madera con calidad, justamente. Y se sentía mucho el roble en la boca, niveles donde se ponían los vinos como muy duros, ¿no? Como más difíciles de llevar, ¿no? Y últimamente los enólogos están eligiendo menor cantidad de madera para que los vinos sean bastante más bebibles, más fluidos. No dejan de tener madera, pero la madera como en otro lugar, por llamarlo de alguna manera, dejando que la fruta sea lo que sobresalga en el estilo del vino y no tanto el roble. Pero
debo decirte, Nora, que hay muchos vinos con crianza en madera y con esas notas de roble, y que no siempre tiene que ver con la crianza. Entonces, lo que yo te sugiero es que cuando vayas donde sea que compras vino, si es un supermercado, si es el super chino, si vas a una vinoteca, que te fijes que en la etiqueta en general aquellos vinos que tienen madera va a decir o roble, o va a decir reserva, o va a decir gran reserva, y de ahí hacia arriba, dependiendo del segmento de precio en el que estemos hablando. Pero toma como referencia esa información en la etiqueta, que te va a ir indicando de alguna manera si tiene o no paso por madera. Permitime, Valentina Suárez, que tenemos desde la localidad de Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, a Aníbal. Buenas noches, Aníbal, a ver cómo tenemos el audio. Buenas noches, Tano, ¿cómo te va? El saludo grande para vos, para todos, para la chica que está, que no sé cómo es el nombre, para todos por ahí. Bueno, entraste justo en un momento en que estamos charlando con la sommelier. ¿Querés hacerle alguna pregunta referida al tema, Aníbal? No. Yo por acá lo escucho, muteo por acá lo escucho. Pensé que estabas pidiendo ir al aire para hacerle una pregunta a Valentina. Pero ¿qué pregunta querés que le haga, Tano, si no sé nada de vino, hermano? ¿Qué pregunta querés que le haga? ¿Cómo que no sabés nada de vino? Mario Bustos está diciendo que vivís borracho todo el día. Vos vas a saber más que yo, te estoy diciendo que no sé nada de vino, loco. Yo te digo lo que dice Mario Bustos, que vivís borracho todo el día. ¿Es verdad o no? Pero Mario Bustos, que se vaya a la Le tuve que cortar porque si no nos censuran en la radio. Valentina, te está diciendo Nora, muchísimas gracias. La pregunta que quería hacerte es si todavía tenés ganas y tenés garganta. De todos modos, nosotros transmitimos todas las noches a partir de las 10 de la noche, hora de Argentina, y solemos estar hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Así que cuando quieras te venís y seguimos charlando y te seguimos haciendo preguntas, o vos nos seguís informando. Y la pregunta que quería hacerte son dos preguntas, pero primero hago la primera y después hago la segunda. Me parece que está bien eso, está bueno. Por un tema de correlatividad. ¿Qué significa Malbec? Bueno, dicen que Malbec significa mal la boca. Hay como una leyenda en relación a eso del Malbec, porque tiene relación con el origen de esta variedad, que es Côte, en realidad, como se la conoce, en Cahors, que es la zona de origen en Francia de esta variedad. Y era un vino, en Francia da el Malbec un vino como muy rústico, un vino que no tiene la plasticidad y la elegancia que tiene la variedad aquí en la Argentina. Se usaba mucho en esa región muy cercana a Burdeos, una zona muy importante en Francia para la elaboración de vinos. Se usaba generalmente para cortes, es una variedad que tiene mucho color, así que en general los Malbec son muy violáceos, tienen mucha carga colorante, y se usaba mucho para cortar vinos, para aportar frutosidad y bastante color a esos vinos de corte de la región. O sea, Malbec es una variedad. Es una uva, exacto. Malbec es una uva, como Cabernet Sauvignon, como Chardonnay, como... Y Cabernet Sauvignon es otra uva. Es otra uva, exactamente. Entonces estos nombres, Malbec, Cabernet Sauvignon y qué más, decime todas las uvas que hay en vinos, a ver, despacito. Uy, son muchísimas, interminables, pero las más clásicas que vamos a encontrar en Argentina, te puedo decir las más tradicionales. Sí. Bueno, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Syrah,
no sé si ya dije Merlot, Sangiovese, dentro de las variedades blancas más clásicas, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Riesling, Semillon, Gewürztraminer, Chenin Blanc, Louis Blanc, Moscatel, Torrontés. Hay muchas variedades en Argentina. Se está haciendo y cada vez se va probando con variedades nuevas también. Se está elaborando últimamente bastantes variedades italianas como Teroldego, Anglianico, se hace Zinfandel también, que es una variedad que se conoce mucho en California, que se hacen vinos en esa región con esa variedad. Bonarda, como tinta argentina, muy conocida también después de la Malbec, que es la variedad más implantada. Y después hay, bueno, variedades criollas, hay Petit Verdot dentro de las tintas, Nebbiolo. Ok, recién a mis 70 años me entero que esos nombres responden a las uvas. Mira vos. Sí, señor. Exactamente. Nora García me dice, ¿qué significa Borgoña? Borgoña es una región del sudeste, de la región central-este de Francia, y esto tiene, esa pregunta que hacía Nora tiene relación con lo que vos estabas mencionando recién, que me decís, recién a mis 70 años me entero que son el nombre de la uva. Sí. ¿Por qué? Porque antiguamente, nosotros tenemos que dividir al vino en dos mundos, lo que llamamos el viejo mundo del vino y el nuevo mundo del vino. El viejo mundo son los países tradicionales que mencionamos antes, Francia, Italia, España, Alemania, y el nuevo mundo son los países emergentes, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Uruguay, Argentina. Somos países del nuevo mundo del vino, ¿sí? El viejo mundo del vino se reconocen sus vinos por la denominación de origen. No se habla de varietalidad. Acá es muy normal hablar del nombre de la uva, por eso tu confusión, esto de hablar de Malbec, Cabernet, Merlot. En el viejo mundo no pasa. Si bien esas variedades existen en esas regiones, nadie habla de las uvas, sino más bien de la zona en particular y las características de del terroir del que proviene. El terroir se le llama terroir digamos, a la combinación del suelo, el clima y el ecosistema, el entorno que hay en esa región en particular a nivel geográfico, que hace que las uvas que provienen de esas zonas en particular tengan una característica. Y la Borgoña es una región muy importante de Francia. Se caracteriza por su Pinot Noir, ¿sí? Después champán, por ejemplo, que nosotros le llamamos champán al vino con burbujas, al vino espumoso. Técnicamente champán es una denominación de origen, por ende ninguna bodega argentina podría ponerle champán a su etiqueta y exportarlo porque está prohibido. Pasa lo mismo con otros productos, por ejemplo, como el Roquefort, ¿sí? Vieron que el queso Roquefort también tiene denominación de origen y nosotros técnicamente deberíamos decirle queso azul o blue cheese. ¿Bien? Sí. Bueno, aquellos productos que tienen denominación de origen solo pueden llevar ese nombre en sus etiquetas provenientes de esa región. Dentro, y que siempre sean elaborados dentro de digamos, los parámetros que esa región impone para elaborar sistemas de conducción, qué variedades están autorizadas, de qué forma se trabajan los viñedos, etcétera. Y Borgoña es una región de Francia, al igual que Burdeos, al igual que Champagne. Antiguamente, te vas a acordar, Vicente, vos seguramente, existía el Bianchi Borgoña y el Bianchi Chablis. Chablis también es una región de Francia que se caracteriza por sus vinos blancos, sus grandes chardonnays y grandes vinos blancos. Por eso, antes de que surgiese esta legislación de denominación de origen que nos obliga a usar varietalidad, había bodegas en Argentina que le ponían Chablis o Borgoña en referencia a estas zonas muy destacadas de Francia.
Bueno, te comento que vos estás viendo mi pantalla porque Ajá. cuando llamaron por la línea de Facebook, vos estás en Skype, entonces tengo Sí. que compartir mi pantalla para que vos puedas escuchar a la gente que ingresa por otros lados. Ok. Si Perfecto. no comparto la pantalla, por ejemplo, Aníbal de Benito Juárez hubiera hablado y vos no lo podías escuchar. Bueno, igual no te perdés Ah, nada por escucharlo. no quiso hablar, Aníbal, no le gusta el vino y se enojó. No, no, iba a hablar, pero iba a putear, no iba a hablar, porque lo corté justo en el momento que iba a decir una palabra fea. Pero qué mal, che. Así que, Bueno, así que en Argentina denominamos a los vinos por la calidad o la clase de la uva y por el nombre que se le da al lugar de donde se cosechan las uvas. Entonces los nombres están mezclados con esos dos conceptos. ¿Sí? ¿Te entendí bien? no, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si hablamos de clasificación de vinos argentinos, los vinos se clasifican de tres maneras. Varietales. Los vinos varietales son los vinos que están elaborados con el 85% de la misma uva o variedad. Es decir, que cuando elaboro el vino, si el 85%, por ejemplo, de la uva que usé es Malbec, le puedo llamar varietal. Y no tengo la obligación de declarar en la etiqueta cuál es el 15% de la otra uva. Ah, ¿Bien? sí. La segunda clasificación son los blends o vinos de corte, que son todos aquellos vinos que están elaborados con 2 o más variedades de uva. Y la tercera clasificación es por denominación de origen. Así clasificamos los vinos en Argentina. La realidad es que en los países del viejo mundo solo reconocen a sus vinos en general por la zona de la que provienen. Existe lo que se llama vino de país o vino de la tierra y demás, pero su forma de clasificar sus vinos es distinta a la nuestra en el Nuevo Mundo. Bueno, la última pregunta por mi parte y después vos Dale. tomate el tiempo que quieras para hablar de lo que quieras. ¿Por qué tomar vino con la sopa da acidez? Me vuelvo loca, qué buena pregunta. No sé si a todo el mundo le da acidez tomar vino con sopa. Lo que tengo que decir en relación al vino y la sopa es que en general para acompañar sopas hay que elegir vinos que no sean demasiado alcohólicos, pues levantan demasiado la temperatura las sopas. Pero para mí esta cuestión que vos decís de la acidez corporal tiene mucho que ver con cada uno, con aquel que va a tomar ese vino y tomar esa sopa, ¿bien? La realidad es que todos tenemos umbrales de percepción distintos. Hay cosas que para mí son muy dulces y capaz que para vos están perfectas, porque en general tenés acostumbrado tu paladar a comer dulce todo el tiempo. Y pasa lo mismo con los amargos, con los ácidos. Digo, aquel que está acostumbrado a tomar café amargo, mate amargo y todo amargo, probablemente cuando le doy al chocolate amargo no le parece amargo. Quizás para él es normal y está bien. Y aquel que toma Coca-Cola todo el día y consume cosas dulces, le doy un café amargo y le parece intomable. Y bueno, con el vino pasa lo mismo, ¿no? Con la acidez y todo esto. Entonces yo no le encuentro, no tengo una respuesta técnica de por qué, porque para mí se puede perfectamente tomar sopa y tomar vino. Me Sí, parece que tiene más que ver con el que lo consume. sí, sí. Sí, mi abuelo que era del norte... También. Perdón, decime. No, digo que también hay que ver de qué era la sopa. La sopa de verduras o de lo que sea. Yo soy uno de los que tomo sopa y tomo vino y me da acidez. Y conozco mucha gente que le pasa lo mismo. Pero mi abuelo, por ejemplo, que era del norte de Italia, a todo plato de sopa le ponía un vaso de vino tinto y tomaba la sopa con el vino tinto mezclado. Ah, mira, adentro, mira vos, Sí. era un distinto.
era muy común entre los tanos del norte. Y mi viejo, que era del sur, cortaba 2 o 3 duraznos en trozos, los tiraba dentro del vaso y después llenaba el vaso con vino puro. Sí, eso sí lo he visto. Sí, y se tomaba con el durazno, se tomaba 2 o 3 vasos. Y después, a medida que iba poniéndose nervioso y a golpear la mesa, ya después se llenaba sin durazno, sí. Sí. Bueno, el durazno, pensemos que el vino está hecho de fruta, ¿no? Y el durazno da como esa sensación de dulzor y de más suavidad y lo hace como más digerible. De hecho, hoy en la actualidad se hace mucha coctelería con vinos y se mezclan frutas y diferentes cosas con vino para consumirlo. Es una forma distinta de beber vino. Lo mismo con el vino con soda, vino con hielo. Son formas de consumo. Están bien, están mal, y la realidad es que yo prefiero que la gente tome vino como le gusta. Ahora, si me preguntás a mí, ninguna cosa que vos le agregues al vino está buena porque distorsiona el sabor original de ese producto. Motivo por el cual digo, si yo le agrego soda o hielo al vino, si le agrego hielo porque está caliente, es preferible poner la botella cerrada un ratito en la heladera y después descorcharla y tomarla a la temperatura adecuada, y no agregarle hielo porque estoy diluyendo. Y en el caso que yo le ponga hielo, soda al vino porque en realidad me parece que está fuerte, lo que hay que hacer es... ¿Qué pasa con el tanito? Estoy repartiendo. Bueno, Natalia Valentina Suárez, ¿querés cerrar tu participación de esta noche en la radio? Tomate tu tiempo y habla de lo que quieras. No, para mí está más que bien, Vicente, te agradezco mucho el espacio, la convocatoria. Es mi primera vez con ustedes acá, así que espero lo hayan disfrutado. Para mí un placer poder charlar contigo, poder contestar las dudas e inquietudes que haya. Quedo a disposición si alguien tiene preguntas para hacer acerca de vinos o de lo que gusten, me pueden buscar en mis redes sociales o te escriben a vos y vos les pasás mis datos para que me puedan ubicar, y quedo a disposición para cualquier otra ocasión que tengan ganas de seguir charlando de esto. Me sumo con ustedes a conversar un poquito. Muchas gracias. Espero que esté todo el mundo pasándola bien dentro de toda esta situación que nos toca hoy. Disfruten, tomen vino, acuérdense que la vida es corta para tomar malos vinos y comer cosas feas, así que cocínense rico, abran algo rico para tomar, se lo merecen, mímense un poco, que creo que esta situación nos ha mostrado como un poco eso, ¿no? Que somos muy finitos y que de repente de un día para el otro las cosas cambian, y que hay que disfrutar del hoy y ahora, ¿no? Como esta cosa de pensemos más en lo que está pasando en este momento en nuestras vidas y dediquémonos a disfrutar. No sabemos la fecha de vencimiento, así que ese es mi mejor consejo, disfruten. Muchas gracias, hasta cualquier momento, hasta cuando quieras. Buenas noches. Gracias, Vicente, chau, un placer. Adiós. Hemos escuchado a la sommelier Natalia Valentina Suárez. Para todo el mundo hispanoparlante, transmite la radio del Apóstol de la Comunicación. Vale, estoy a 8 cuadras, la primera ahí voy para emisora allá. interactiva de la web.